Desastres en el mar. Temporada 1, episodio 2. Náufragos en Alaska. Episodio completo. El viento aullaba como un animal herido, arrastrando la nieve en remolinos que cegaban a cualquiera que se atreviera a mirar más allá de unos metros. El Aurora Star, un barco pesquero de casco azul, crujía bajo la presión de las olas heladas del mar de Bering. Cada golpe contra el hielo era como una campanada fúnebre, recordando a la tripulación que estaban muy lejos de cualquier puerto seguro. La tormenta había llegado sin previo aviso, como si el cielo hubiera decidido abrirse en un solo instante. Las ráfagas de viento arrancaban trozos de metal y madera del barco, y las olas, de más de 10 metros, se estrellaban contra la cubierta. Dentro, 11 hombres intentaban aferrarse a la vida mientras el frío se colaba por cada rendija, congelando hasta el aliento. Entre ellos estaba Diego Valverde, un marinero español que había dejado su hogar en Galicia para trabajar en Alaska. Nunca había visto un mar tan cruel. Mientras trataba de asegurar las redes, una ola lo arrojó contra la borda y lo dejó colgando de una cuerda, con el océano furioso devorando todo a su alrededor. Entonces llegó el impacto final. Un bloque de hielo del tamaño de un coche golpeó el casco, abriendo una grieta que comenzó a tragar el barco entero. El capitán gritó la orden que nadie quería escuchar. ¡Abandonen el barco! La tripulación se lanzó a los botes salvavidas, sabiendo que en esas aguas heladas la muerte podía llegar en minutos. Pero el verdadero terror aún no había comenzado. Perdidos en medio del mar de Bering, con el frío cortando la piel como cuchillas y la tormenta empeorando, pronto descubrirían que no estaban solos. Algo bajo la superficie congelada parecía seguirlos, y no tenía prisa. No hay refugio en el mar de Bering cuando el cielo decide partirse en dos. La tormenta no solo hunde barcos, aplasta relojes, distorsiona distancias y convierte minutos en eternidades heladas. Este episodio cuenta la odisea del Aurora Star, un pesquero de casco azul que zarpó buscando bacalao y terminó peleando por oxígeno entre témpanos errantes. 11 hombres, un rugido blanco de viento y sal. Y una pregunta que no se atrevían a formular en voz alta: ¿cuánto tarda el cuerpo en rendirse al frío absoluto? Aquí no habrá heroísmos pulidos. Verás manos quebradas por la escarcha, cuerdas que se vuelven látigos, acero que gime como un animal herido y decisiones tomadas con dedos entumecidos. Conocerás a Diego Valverde, gallego, marinero por necesidad y por terquedad. Al capitán Larsen, que aprendió a escuchar los silencios del hielo, y a un mar que no perdona errores, pero tampoco olvida a quien desafía su ley. Reconstruiremos minuto a minuto la última singladura, el impacto que abrió la grieta, el «abandonen el barco», dicho con voz que tiembla y manda a la vez, el salto a una balsa que cruje bajo el peso de la nieve, el cálculo frío de calorías contra horas de vida, y ese rumor bajo la superficie, demasiado constante para ser simple corriente. Hay cosas que se mueven bajo el hielo cuando nadie mira. Antes de comenzar, te invito a apoyar este trabajo. Suscríbete al canal, activa la campana y deja tu me gusta si estas historias te estremecen tanto como a nosotros contarlas. Tu apoyo mantiene viva esta serie y ayuda a que otras voces de supervivencia salgan a flote. Capítulo 1. El golpe. El Aurora Star cortaba las olas como un cuchillo cansado. El cielo estaba bajo, gris, y el viento traía un olor metálico que advertía tormenta. Diego Valverde, con las manos enfundadas en guantes mojados, amarraba las redes mientras el capitán Larsen revisaba el radar. El pitido repetitivo se transformó de pronto en un coro irregular. Algo estaba cambiando bajo ellos. No hubo aviso largo. Solo un crujido profundo, como si el barco se partiera desde el alma. Una masa de hielo invisible golpeó el casco por babor, lanzando a 3 hombres contra la cubierta. El motor rugió, luego se ahogó.
Las luces titilaron y murieron, dejando al barco envuelto en un crepúsculo helado. «¡Aseguren la carga!», gritó Larsen, pero todos sabían que no había tiempo. El mar entraba como un ladrón, silencioso al principio, luego furioso, empapando cada rincón. Los pies resbalaban en la mezcla de agua y aceite, mientras la proa se inclinaba peligrosamente hacia la sombra. Diego sintió el golpe de la realidad. Estaban demasiado lejos de cualquier costa, y las temperaturas bajo cero convertirían el agua en un verdugo invisible. Buscó el bote salvavidas, pero el primero estaba inutilizado, aplastado por un contenedor que se soltó. Solo quedaba una balsa, atada por una cuerda que ahora se tensaba como si quisiera arrancarse. El viento rugía, y entre ese rugido se colaban sonidos que no venían del motor ni del hielo. Golpes sordos, como si algo pesado nadara cerca del casco, observando. Nadie quiso decirlo en voz alta, pero todos pensaron en lo mismo. Tiburones de Groenlandia, atraídos por la vibración de un barco moribundo. «¡Abandonen la nave!». La orden de Larsen cortó el aire como un disparo. Se lanzaron hacia la balsa, pero un golpe de ola arrancó la mitad de los suministros al mar. Agua potable, raciones, desaparecieron en segundos. Solo lograron rescatar una caja metálica cerrada, de contenido desconocido. Saltar al agua fue como recibir miles de agujas al mismo tiempo. El frío no era solo dolor, era un ladrón que les robaba fuerza con cada segundo. Diego ayudó a subir a Iván, el cocinero ruso, que temblaba como una rama bajo nieve. 3 hombres no lo lograron. El mar los reclamó sin hacer ruido. La balsa se mecía violentamente, y cada ola traía un nuevo recordatorio de lo frágil que era su salvación. El Aurora Star se inclinó por última vez y desapareció bajo un manto blanco. Un minuto después, solo quedaban burbujas y la sensación de que algo seguía rondando bajo ellos. Nadie hablaba. El silencio no era por miedo a gastar energía, sino porque cualquier palabra podría quebrar el frágil hilo de control que aún mantenían. Diego miró la caja metálica. ¿Qué había dentro? ¿Sería comida? ¿O solo herramientas inútiles en medio del océano helado? Nadie se atrevía a abrirla. Todavía. Sobre ellos, el cielo comenzó a cerrarse como una tapa. La tormenta llegaba de verdad ahora, y mientras el primer relámpago iluminaba el horizonte, Diego entendió que aquella noche no pelearían por ser rescatados. Pelearían por seguir respirando cuando saliera el sol. Capítulo 2. El silencio del hielo. La tormenta cayó sobre ellos con una violencia que parecía personal. El viento golpeaba la balsa como un martillo, y cada ola parecía querer tragarlos. Diego se aferraba al borde, sintiendo cómo sus dedos se entumecían al punto de no obedecerle. El agua helada se infiltraba por las costuras, mojándoles hasta los huesos. Iván intentaba achicar con un pequeño cubo, pero el mar le ganaba siempre. Los demás se encogían, protegiéndose del viento con lo poco de lona que quedaba. El ruido era tan ensordecedor que apenas podían escucharse entre sí, y sin embargo, de vez en cuando, un silencio abrupto cortaba todo, como si algo acechara bajo el agua. El radar del barco ya no existía, pero Diego lo sentía en los huesos. No estaban solos. No era solo el frío ni el miedo. Había movimientos, sombras bajo la balsa, círculos lentos que no se veían, pero se sentían en la vibración del casco inflable. Un golpe repentino los sacudió. No fue una ola. Algo grande había chocado contra la balsa. «¿Qué demonios fue eso?», gritó uno, pero la voz se perdió en el viento. Diego miró hacia el mar oscuro y lo vio. Una aleta triangular inmensa cortando el agua antes de desaparecer. La idea de los tiburones dejó de ser un miedo hipotético. Eran reales y estaban cada vez más cerca. Cualquier caída al agua sería una sentencia inmediata. Diego tragó saliva y, sin decirlo, decidió que no se movería un centímetro más de la lona de la balsa. Entre las ráfagas de viento, intentó abrir la caja metálica. La cerradura cedió con un golpe de navaja, revelando algo inesperado. No eran provisiones. Dentro había bengalas,
un cuchillo, una radio empapada y 2 botellas de agua. No era mucho, pero en esas condiciones era todo. El agua, sin embargo, se convirtió en un dilema. 2 botellas para 6 hombres. Iván propuso racionar a sorbos mínimos, pero otro marinero, desesperado, ya había vaciado media botella antes de que pudieran detenerlo. Las tensiones empezaron a hervir tanto como el frío quemaba. Un relámpago iluminó la escena, revelando en la distancia un bloque de hielo a la deriva. Parecía estable, una posible salvación si podían llegar hasta él. Pero el mar, con sus criaturas invisibles, era un enemigo entre ellos y esa tabla de salvación. Si nos quedamos aquí, morimos. Si vamos hacia allá, tal vez también... Pero tenemos una oportunidad, dijo Diego sin levantar la voz. Nadie respondió, pero en los ojos de todos había la misma decisión. La balsa debía moverse, aunque eso significara entrar en la boca del peligro. Con un relámpago final y el rugido de una ola gigante, comenzaron a remar con las manos y los restos de madera. No era solo una carrera contra la tormenta, sino contra el hambre, el frío y las sombras que nadaban, pacientes, bajo sus pies. Capítulo 3. La deriva mortal. La balsa avanzaba a golpes torpes de madera y manos heladas. Cada metro ganado parecía costarles una vida entera. La tormenta seguía, pero ahora el mar tenía un ritmo más siniestro. Un silencio entre olas que no tranquilizaba, sino que ponía los nervios al borde del colapso. El bloque de hielo que habían visto se acercaba lentamente. Parecía más grande de lo que imaginaron, con grietas negras y charcos congelados en su superficie. Pero para llegar, tendrían que cruzar una zona donde las sombras bajo el agua se multiplicaban. Nadie quería decirlo en voz alta, pero todos sabían que el olor de sangre en los cortes y heridas podía atraer más que curiosidad en las profundidades. Diego sentía las manos dormidas, pero cada vez que miraba al mar, su corazón golpeaba como si quisiera huir de su pecho. Un golpe seco contra la balsa los detuvo. Fue más fuerte que el anterior, casi volcándolos. Iván gritó algo, pero el viento arrancó las palabras. Luego, un segundo impacto y un tercero. No era el mar. Algo estaba empujando desde abajo. Un aletazo enorme rompió la superficie a unos metros. El agua salpicó sobre ellos, helada y salada. No tuvieron tiempo de reaccionar antes de ver una mandíbula emergiendo apenas, lo suficiente para mostrar dientes tan largos como cuchillos. El pánico estalló. Uno de los hombres comenzó a golpear el agua con el remo roto, intentando ahuyentar a lo que fuera que los seguía. Diego lo detuvo, sabiendo que cada salpicadura era una invitación al ataque. «¡No provoques al mar!», gritó, aunque su propia voz temblaba. El bloque de hielo ya estaba a menos de 50 metros. Parecía una fortaleza blanca, pero el mar no iba a dejarlos llegar tan fácil. Una corriente lateral comenzó a arrastrarlos, desviándolos justo hacia una zona más oscura del agua. Allí algo emergió. No era un tiburón, era un mástil partido, restos de otro barco. Pero el horror vino después. Enganchados en la madera flotaban 3 cuerpos congelados, aún con chalecos salvavidas, como estatuas rotas en un altar marino. Nadie habló. El silencio pesó más que el viento. Remaron con una fuerza que no sabían que tenían, esquivando los cuerpos y empujando contra la corriente. El bloque de hielo estaba tan cerca que podían oír el crujido de su superficie. Cuando por fin tocaron el borde y treparon, el hielo se sintió como tierra firme. Pero el alivio duró segundos. En el horizonte, entre la neblina, se alzaba una silueta oscura. Un barco sin luces, inmóvil, como esperándolos. Capítulo 4. El barco sin nombre. La forma oscura en el horizonte crecía lentamente mientras la neblina se apartaba como si algo la empujara desde dentro. Diego parpadeó varias veces, intentando convencerse de que no era una ilusión causada por el frío o el hambre. No lo era. El casco negro, alto y sin una sola luz, flotaba inmóvil como un depredador esperando. Iván fue el primero en hablar.
Ese barco no se mueve con la corriente. Tenía razón. Era como si el mar lo evitara, formando un círculo de agua inquietantemente calma a su alrededor. Ningún sonido salía de él, ni crujidos de madera, ni golpes de metal. Solo silencio. La balsa improvisada, atada ahora al bloque de hielo, se mecía suavemente. Diego miró a los demás. Sabía que quedarse allí significaba congelarse, pero acercarse al barco era un riesgo que podía costarles algo peor que la vida. La discusión fue rápida. El hambre y el frío ganaron. Con un empujón, liberaron la balsa del hielo y comenzaron a remar hacia la silueta oscura. Cada metro que se acercaban, el aire se volvía más pesado, como si respiraran vapor invisible. Cuando estuvieron lo bastante cerca, vieron que no había nombre pintado en el casco. Solo metal oxidado y marcas profundas, como arañazos de garras gigantes. Aún más extraño, el barco estaba completamente seco, sin rastros de la tormenta. Un sonido, apenas audible, rompió el silencio. Pasos, lentos, metálicos, resonando en la cubierta. No había nadie a la vista. Los pasos se detuvieron. Y luego un golpe sordo, como algo cayendo. Una cuerda, vieja y deshilachada, se deslizó por el costado, como invitándolos a subir. Ninguno quería ser el primero. Fue Jorge, el más joven, quien puso un pie en el nudo y comenzó a trepar. Al llegar arriba, se inclinó para mirar a los demás. Su rostro estaba pálido, pero no dijo nada. Solo asintió, como si hubiera visto algo que no podía describir en voz alta. Uno por uno, subieron a cubierta. El olor era una mezcla de óxido y algo más, algo dulce y rancio al mismo tiempo. Las tablas del piso estaban cubiertas por marcas extrañas, dibujos circulares que parecían grabados a cuchillo. Entonces, un portón de metal se abrió lentamente sin que nadie lo tocara. De su interior salió un aire más cálido y una voz susurrante que pronunció el nombre de Diego. Capítulo 5. Ecos en la oscuridad. El portón metálico seguía abierto, y el susurro que había llamado a Diego se diluyó en un eco que parecía rebotar por todo el barco. Nadie quería dar el primer paso, pero el frío del exterior empujaba a entrar. Diego tragó saliva y cruzó el umbral. Adentro, el pasillo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero no había telarañas. Era como si el lugar estuviese vacío desde hacía décadas, y sin embargo, limpio. La luz que venía de fuera se apagó al cerrarse el portón detrás de ellos, sin que nadie lo tocara. Una vibración profunda recorrió el suelo como un motor encendiéndose en las entrañas del navío. Jorge preguntó en voz baja si era posible que el barco estuviera funcionando. Diego no respondió. Sabía que algo no encajaba. El mar estaba en calma, pero las paredes temblaban como si navegaran a toda velocidad. Avanzaron entre camarotes cerrados, todos con puertas metálicas. En una de ellas, Iván se detuvo. Escuchó un golpeteo suave, rítmico, como uñas raspando desde dentro. Se acercó al ojo de la cerradura y juró haber visto un par de ojos mirándolo desde la oscuridad. Antes de que pudieran reaccionar, un chillido metálico resonó en todo el pasillo y una de las puertas se abrió de golpe. El interior estaba vacío, salvo por un charco de agua helada en el suelo. En el centro del charco flotaba una pequeña figura de madera tallada con precisión enfermiza. Un hombre con los brazos atados a la espalda. Jorge se agachó para recogerla, pero apenas la tocó. El suelo vibró más fuerte y las luces parpadearon. En ese instante, un aire caliente y pesado llenó el pasillo, acompañado por un olor a hierro y sal. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Diego. Pero cuando miraron hacia atrás, el pasillo que antes era recto parecía haberse alargado, con las paredes inclinándose levemente, como si respiraran. El portón de entrada ya no estaba. En su lugar, había otro pasillo que descendía hacia las entrañas del barco. A cada paso, el aire se volvía más espeso y una sensación de mareo les nublaba la vista. Entonces lo oyeron, un coro de voces susurrando en un idioma que ninguno reconocía.
No provenía de un solo lugar, parecía surgir de las paredes mismas. Cada palabra era más aguda que la anterior, hasta que el sonido se volvió insoportable. De pronto, todas las voces se detuvieron. En el silencio absoluto, una voz clara, femenina, pronunció otra vez el nombre de Diego, pero esta vez no sonaba como un llamado, sonaba como una orden. Capítulo 6. La bodega del silencio. El descenso era lento y cada paso hacía que las tablas crujieran como si el barco estuviera a punto de partirse. La luz era escasa, apenas un brillo verdoso filtrado por rendijas oxidadas. El aire estaba tan cargado que respirar dolía. Diego sentía cómo el suelo vibraba bajo sus botas, un pulso que no parecía mecánico, sino orgánico, como si el barco tuviera un corazón latiendo en lo profundo. Jorge, detrás de él, susurró: «Esto no es normal, hermano. Aquí abajo hay algo vivo». Al llegar al final de la escalera, encontraron un pasillo estrecho que conducía a una puerta blindada. Sobre ella, alguien había tallado símbolos extraños, formas espirales que parecían girar cuando se las miraba demasiado tiempo. Iván dio un paso atrás, mareado. Sin previo aviso, la puerta emitió un golpe seco desde dentro, como si algo hubiera chocado contra ella. Después, un sonido más perturbador. Respiraciones, profundas y lentas, que se sincronizaban con el latido que recorría el suelo. Diego se armó de valor y giró la manija. Un frío insoportable escapó por la rendija, seguido de un hedor que mezclaba óxido, sal y algo dulzón, el olor de la carne húmeda. Dentro, la bodega era inmensa, pero no había cajas ni barriles. Lo que había eran filas de jaulas metálicas, todas abiertas. El suelo estaba cubierto de marcas de uñas, algunas recientes, como si alguien hubiera intentado escapar arrastrándose. En el centro, una gran mancha oscura se extendía hasta desaparecer en una grieta. Jorge alumbró hacia el fondo con su linterna. Allí, algo se movió. No era grande, pero la forma era extraña, encorvada, y parecía mirarlos con la cabeza ladeada. Un ruido agudo, similar al metal rascando vidrio, rompió el silencio. Entonces, esa cosa empezó a caminar hacia ellos, pero no sobre el suelo. Se movía por las paredes, como si la gravedad no tuviera poder sobre su cuerpo. Sus extremidades eran delgadas y demasiado largas para ser humanas. Diego retrocedió, pero la puerta se cerró de golpe, encerrándolos. La luz de la linterna parpadeó, y en ese instante vieron que la criatura no estaba sola. Decenas de ojos brillaban desde las jaulas vacías, observándolos en silencio. El latido bajo sus pies se aceleró, y con cada pulso las paredes parecían contraerse. Ya no había dudas. El barco respiraba, y ellos estaban dentro de algo que no quería dejarlos ir. Capítulo 7. El silencio bajo el hielo. El viento seguía aullando como un animal herido, empujando la nieve en remolinos que cegaban la vista y quemaban la piel. Marta se aferraba al mástil roto del bote salvavidas, sintiendo cómo la madera crujía bajo la presión del hielo que comenzaba a formarse. Cada ráfaga parecía arrancar pedazos de su fuerza. El horizonte, si es que aún existía, se había borrado por completo bajo un manto blanco que se confundía con el cielo. No había mar, no había cielo, solo un vacío helado que parecía tragárselo todo. A su lado, Julián respiraba con dificultad, su barba cubierta de cristales de hielo. «Escuché algo», murmuró, pero su voz se perdió en el rugido de la tormenta. Marta trató de concentrarse. No eran olas, no era viento. Un golpeteo, rítmico, metálico, como si algo estuviera chocando contra el casco desde abajo. El sonido se repetía, cada vez más fuerte, como un llamado o una advertencia. La luz tenue de la linterna apenas iluminaba un círculo minúsculo sobre la superficie congelada. Entonces lo vieron, una sombra enorme, difusa, moviéndose lentamente bajo el hielo. Marta sintió un escalofrío que no venía del frío. No podía distinguir su forma, pero cada fibra de su ser gritaba que no debía estar allí. La figura pasó,
dejando una estela oscura que desapareció tan rápido como había aparecido. Julián comenzó a golpear el hielo con un remo roto, como si intentara advertir o espantar a lo que fuera que nadaba bajo ellos. «¡No hagas eso!», gritó Marta, pero su voz temblaba más por el miedo que por el frío. El golpeteo volvió, ahora justo debajo de sus pies. Esta vez no fue un eco distante, fue cercano, tangible. El bote entero vibró, y por un instante creyeron que el hielo iba a quebrarse. El silencio que siguió fue peor. Un silencio denso, sofocante, que oprimía el pecho y hacía que cada respiración pareciera un acto de traición. Marta miró a Julián. Él no decía nada, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, fijos en un punto detrás de ella. Lentamente giró la cabeza y vio un agujero en el hielo a unos 5 metros. Un agujero perfectamente redondo, como si alguien lo hubiera cortado desde abajo. Alrededor del agujero, la superficie estaba cubierta de marcas, arañazos profundos como garras. La mente de Marta se negaba a procesar lo que veía. No había señales de osos, no había focas, y sin embargo, algo se había abierto paso hasta la superficie. Un vapor tenue salía del agujero, como si el agua que había debajo estuviera más caliente que el aire gélido. Ese contraste le erizó la piel. «Tenemos que movernos», susurró Julián, y comenzó a remar con torpeza. Cada metro ganado era una victoria mínima contra el hielo que intentaba cerrarse de nuevo sobre ellos. Marta miraba de reojo el agujero, esperando, temiendo, ver emerger algo. El viento volvió a soplar, llevando consigo un sonido que la dejó helada, un lamento. No era un grito humano, pero tampoco era un rugido animal. Era algo en medio. Las manos de Marta estaban entumecidas, casi incapaces de sujetar el remo. Sentía como si pequeñas agujas le perforaran los dedos, pero no se detuvo. El bote avanzaba lentamente, y cada segundo que pasaba lejos de ese agujero le parecía un regalo. Sin embargo, sabía que en Alaska el mar no perdona, y lo que sea que estaba bajo el hielo, tampoco. Un golpe seco lo sacudió. No venía del hielo, sino del fondo del bote. Julián perdió el equilibrio y cayó al agua helada, soltando un grito ahogado que apenas duró un segundo antes de desaparecer bajo la superficie. Marta gritó su nombre, pero todo lo que respondió fue el burbujeo del agua cerrándose. La desesperación la impulsó a tirarse al suelo del bote y asomarse, solo para ver la sombra otra vez, alejándose, con algo que llevaba entre sus formas oscuras. El hielo comenzó a resquebrajarse alrededor del bote. Marta supo que no tendría tiempo. Sabía que, si no se movía ahora, sería la próxima. Apretó los dientes, ignoró el dolor de sus músculos exhaustos y remó hacia la neblina. No se atrevió a mirar atrás, porque en lo más profundo, en el lugar donde la lógica se rompe, sabía que aquello la estaba siguiendo, y que el silencio volvería a romperse pronto. Capítulo 8. La marca en el hielo. Marta remaba como si su vida dependiera de ello, y lo cierto era que así era. El frío cortante le quemaba la cara, y cada vez que respiraba sentía que el aire le desgarraba los pulmones. A lo lejos, la neblina se abría lo suficiente para dejar ver un trozo de hielo más grueso, con una inclinación que podría servir de refugio temporal. El bote crujía, y cada sonido la hacía temer que algo emergiera desde abajo para destrozarlo en pedazos. El agua bajo ella parecía más oscura que antes, casi negra. No era el color natural del mar helado. Era como si algo estuviera absorbiendo la luz. Marta se obligó a no mirar demasiado tiempo hacia abajo. No quería confirmar la idea que había empezado a formarse en su mente, que esa sombra no solo la seguía, la estaba guiando. ¿Hacia dónde? No lo sabía y no quería descubrirlo. Llegó al bloque de hielo y empujó el bote para encallarlo un poco. El sonido de la madera rozando el hielo fue tan fuerte que hizo eco en la inmensidad blanca. Se agachó y trató de regular su respiración, pero entonces lo escuchó. Un golpe seco,
justo detrás de ella. Se giró lentamente y allí estaba. Otro agujero en el hielo, del mismo tamaño que el que habían visto antes, a menos de 20 metros. Esta vez no había marcas de garras. En su lugar, un símbolo. Un patrón tallado en el hielo, perfectamente simétrico, como un círculo con líneas radiales. Marta sintió que el aire a su alrededor se volvía más pesado. No era posible que algo así hubiera sido tallado desde abajo, ¿o sí? Se inclinó un poco para verlo mejor, y el frío pareció intensificarse solo en ese punto, como si el hielo mismo estuviera vivo. Un movimiento bajo el agujero captó su atención. Una figura subió lentamente hacia la superficie. Su forma era humana, o al menos lo parecía al principio, pero cuando se acercó más, Marta vio que sus proporciones eran incorrectas. Brazos demasiado largos, cabeza inclinada hacia un lado, piel pálida como el hielo. Los ojos, 2 huecos negros, se clavaron en ella. No hubo palabras, pero Marta sintió un mensaje claro en su mente. No saldrás de aquí. Retrocedió instintivamente, pero su pie resbaló en la superficie helada y cayó de espaldas sobre el bote. El golpe la aturdió, pero la adrenalina la hizo levantarse de inmediato. El agua en el agujero empezó a agitarse, burbujeando como si algo enorme se moviera debajo. Marta agarró el remo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No sabía si golpear, remar o simplemente cerrar los ojos y esperar lo inevitable. Un estruendo resonó a lo lejos, como un trueno bajo el hielo. El suelo vibró y varias grietas comenzaron a abrirse en la superficie, extendiéndose como telarañas hacia donde estaba ella. Marta se lanzó al bote y empujó con todas sus fuerzas para liberarlo del hielo. El crujido se intensificó y un chorro de agua helada emergió a escasos metros, salpicándola por completo. El frío era tan brutal que sintió que su piel se quemaba. Mientras se alejaba del agujero, escuchó el mismo lamento que antes, pero esta vez estaba más cerca y no estaba sola. Varias voces se unían, creando un coro distorsionado, como si el mar entero estuviera lleno de almas atrapadas bajo el hielo. Marta no quería mirar atrás, pero un impulso la venció. Lo que vio casi la hizo soltar el remo. 3 figuras salían a la superficie por el agujero, observándola en silencio, sin moverse, solo siguiéndola con la mirada vacía. Las lágrimas le quemaban los ojos, más por el terror que por el viento. No sabía cuánto tiempo podría seguir remando antes de colapsar, pero una cosa estaba clara: aquello no iba a dejarla ir. El horizonte seguía sin mostrar tierra firme ni señales de rescate. Y en el fondo, Marta empezaba a preguntarse si realmente quería que alguien viniera, porque si lo hacían, tal vez no podrían volver. A lo lejos, entre la bruma, creyó ver una luz parpadeando. Era débil, pero suficiente para encender una chispa de esperanza. Remó hacia ella, ignorando el dolor, ignorando los gritos ahogados que parecían salir del agua misma. Sin embargo, la sensación persistía. La luz no era un rescate, era una trampa, y las figuras ya estaban moviéndose debajo de su bote. Capítulo 9. El horizonte de sombras. Marta apenas podía sentir sus manos. El frío había dejado de ser doloroso para convertirse en un entumecimiento extraño, como si ya no perteneciera a su propio cuerpo. El remo golpeaba el agua con movimientos mecánicos, impulsados más por la desesperación que por la fuerza. La luz parpadeante al frente parecía acercarse, pero algo en su interior le gritaba que aquello no era un refugio. El silencio en el aire era irreal, roto solo por el chapoteo del agua y su respiración agitada. De pronto, un golpe sordo resonó contra el casco del bote. Marta se congeló, aferrando el remo con ambas manos. Otro golpe, más fuerte. El bote se balanceó bruscamente y ella tuvo que inclinarse para no caer al agua helada. El miedo le secó la garganta. Miró por el costado y vio una sombra moverse rápido, demasiado rápido.
No era hielo, no era escombro, era algo vivo, algo que la estaba probando, evaluando sus fuerzas. Un segundo impacto levantó parte del bote y lo dejó caer de golpe. La madera crujió con un sonido que ella conocía demasiado bien. Estaba cediendo. Intentó remar hacia un costado, pero entonces, desde la neblina, surgió una figura inmensa, alta como un mástil. No podía distinguir si era una persona cubierta de hielo o una criatura hecha de él. Sus brazos largos se alzaron y el parpadeo de la luz le iluminó el rostro, o lo que quedaba de él. Los ojos eran dos cuencas vacías y la boca se abría en una mueca fija, como si estuviera atrapada en un grito eterno. La figura no se movía hacia ella, pero tampoco se alejaba. Solo estaba ahí, bloqueando el camino. Marta giró el bote desesperada, buscando otro rumbo, pero la sombra bajo el agua la seguía sin descanso. La luz seguía parpadeando al fondo, tentadora e inquietante al mismo tiempo. Un murmullo comenzó a llenar el aire. Al principio parecía el sonido del viento, pero pronto se convirtió en un conjunto de voces bajas, mezcladas, hablando en un idioma que Marta no reconocía. El hielo a su alrededor crujió como si estuviera a punto de romperse. Las voces aumentaban y una de ellas, más clara que las demás, susurró su nombre: Marta. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Algo emergió a su lado, una mano pálida, huesuda, que se aferró al borde del bote. Las uñas estaban negras, como quemadas, y la piel parecía derretirse con el contacto del aire. Marta gritó y golpeó con el remo, rompiendo varios dedos, pero la mano no soltó. Otra apareció del otro lado, y luego otra. Eran muchas. Estaban intentando hundirla. La lucha fue frenética. Golpeaba, pateaba, pero por cada mano que se hundía, otra aparecía. Los rostros comenzaban a salir del agua, pálidos, deformes, con miradas que parecían acusarla de algo que no comprendía. «Ven con nosotros», murmuraban. «Aquí abajo no hay dolor, solo frío eterno». Marta gritaba «no», pero el sonido de su voz se perdía entre las risas distorsionadas que empezaban a rodearla. De pronto, un estruendo metálico retumbó a lo lejos, como si una campana gigante hubiese sonado bajo el mar. Todas las manos se soltaron al mismo tiempo. Las sombras bajo el agua se dispersaron, y la figura alta en la neblina se desvaneció como humo. Marta, jadeando y empapada, miró alrededor. El parpadeo de la luz al frente seguía allí, pero ahora era más intensa, más constante, como si supiera que había ganado su atención. Remó hacia ella con todas sus fuerzas. No pensaba, solo actuaba. A medida que se acercaba, comenzó a distinguir la fuente. Un barco, viejo, oxidado, con las letras de su nombre borradas por el tiempo. No había movimiento a bordo, ni voces, ni señales de vida. Pero la luz provenía de una lámpara en el mástil que se encendía y apagaba sin ritmo, como si respirara. Marta llegó al casco y con un esfuerzo sobrehumano subió por una cuerda colgante. El silencio a bordo era absoluto. El aire estaba cargado con un olor salino y metálico, como sangre seca. Avanzó por la cubierta y entonces lo vio. En el centro del barco, un círculo tallado en la madera idéntico al que había visto en el hielo. Y dentro del círculo, algo esperaba. Capítulo 10. El círculo en la madera. Marta se quedó inmóvil frente al círculo tallado en la cubierta. Era idéntico al que había visto grabado en el hielo, pero aquí estaba más profundo, más marcado, como si alguien hubiera pasado horas, días, tallándolo con precisión obsesiva. En su centro había una mancha oscura, brillante, que no era agua ni aceite. Tenía el color del óxido o de la sangre seca. Cada fibra de su cuerpo le decía que no debía entrar, pero algo invisible la empujaba hacia adelante. La luz del mástil parpadeó una vez más y se apagó por completo. La oscuridad la envolvió y el único sonido fue el crujido de la madera bajo sus botas mojadas.
Un viento gélido sopló desde el interior del barco, imposible en un espacio cerrado. Con cada paso que daba hacia el círculo, sentía que el aire se volvía más pesado, como si estuviera respirando bajo el agua. Su corazón golpeaba tan fuerte que casi le dolían las costillas. Entonces oyó un golpeteo, 3 golpes secos, metálicos, que venían de debajo de la cubierta. Marta se agachó instintivamente y el golpeteo se repitió, ahora acompañado por un arrastre lento, como de cadenas sobre madera. Algo estaba subiendo. Sin pensarlo, retrocedió, pero sus pies tropezaron con un cabo enrollado y cayó de espaldas, quedando justo al borde del círculo. Desde la oscuridad de la escotilla emergió una figura encorvada, empapada, con el cabello largo pegado al rostro. Avanzaba lentamente y con cada paso un charco se formaba bajo sus pies. Marta no podía ver sus ojos, pero sí su boca, que se movía murmurando palabras que no lograba comprender. Cada sílaba parecía arrastrar consigo un eco húmedo, como si la voz viniera de un lugar profundo, muy profundo bajo el mar. Cuando la figura llegó al centro del círculo, se enderezó. El cabello cayó hacia atrás, revelando un rostro pálido, inerte, con marcas negras que parecían raíces creciendo bajo la piel. Entonces, Marta lo reconoció. No era un desconocido. Era el capitán del barco que había desaparecido hacía más de 30 años. Las fotografías viejas que había visto en un periódico lo mostraban vivo, sonriente, pero ahora su boca solo se curvaba en una mueca de sufrimiento eterno. «No deberías estar aquí», dijo con una voz que parecía salir de varias gargantas al mismo tiempo. «Este barco no navega hacia casa, navega hacia abajo». Marta intentó responder, pero su voz se quebró. Un frío repentino le subió por las piernas. El agua estaba entrando por las juntas de la madera y lo hacía rápido. En segundos, la cubierta se cubrió de una capa helada y el círculo comenzó a brillar con una luz verde enfermiza. El capitán levantó una mano y señaló hacia el mástil, que ahora estaba envuelto en una neblina espesa. Entre la bruma, figuras humanas comenzaron a aparecer caminando hacia ella. Eran los tripulantes, o lo que quedaba de ellos. Los ojos hundidos, las bocas abiertas y la piel con tonos azulados, como cadáveres congelados. Caminaban sin prisa, pero con la certeza de que ella no tenía escapatoria. Marta giró sobre sí misma buscando una salida, pero el agua le llegaba ya a la cintura. El frío era insoportable y sus músculos comenzaban a fallar. Entonces algo brilló cerca de la barandilla, una boya metálica colgando de una cuerda. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, arrancándola con todas sus fuerzas. El capitán gritó algo que hizo temblar el barco, pero Marta ya se estaba impulsando hacia el borde. Se arrojó al mar helado, aferrada a la boya como si fuera su última esperanza. Las olas golpeaban con violencia y detrás de ella el barco parecía desmoronarse en pedazos, absorbido por la neblina. Voces susurraban su nombre bajo el agua, intentando arrastrarla hacia abajo, pero Marta pataleó con una determinación desesperada. No miró atrás ni una sola vez. Cuando la corriente la llevó lejos, vio una luz distante, diferente, cálida, que se movía rápido hacia ella. No sabía si era un barco de rescate o el último engaño de la noche. Pero en ese momento, agotada y medio inconsciente, decidió dejar que la corriente la llevara. Lo último que sintió fue que alguien o algo la sujetaba desde abajo, y entonces todo se volvió negro. Cierre. La última ola, Marta despertó en una camilla, envuelta en mantas húmedas, con el sonido distante de motores y voces apresuradas. Un paramédico le preguntaba su nombre, pero su voz parecía llegar desde muy lejos, como a través de una pared de agua. Lo único que podía pensar era en el barco y en los ojos del capitán muerto, fijos en ella mientras se hundía. Cuando intentó explicarlo, el médico le aseguró que no había rastro de ningún navío en la zona. «Lo que viste fue una alucinación por hipotermia», dijo. Marta no respondió.
Sabía que no lo había imaginado. Horas después, cuando ya estaba en tierra firme, la guardia costera la visitó. Le mostraron un mapa con la ruta de su rescate y un dato que heló su sangre. El punto donde la encontraron coincidía exactamente con la última posición registrada del barco desaparecido. En 1989, Marta sintió un frío distinto al del mar recorrerle la espalda. Preguntó si habían recuperado algo más. El oficial dudó un segundo antes de sacar una pequeña pieza metálica, la boya a la que se había aferrado. Estaba cubierta de óxido y con un número grabado, 07. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó 3 golpes secos en la pared de su habitación. Luego, un arrastre lento, como cadenas sobre madera mojada. Y entonces, la voz del capitán, clara como el agua. El barco navega otra vez y viene por ti.